Así que este es el tema que tenemos para esta mañana, lo que queda del capítulo 7 de Esdras, ya que los 10 primeros versículos, el domingo pasado, nuestro hermano Pedro estuvo tratando con ellos, y en este caso, en esta mañana, pues vamos a concluir, que quedan desde el versículo 11 hasta el final, el versículo 28. Así que vamos primeramente a leerlo antes de entrar en materia. Y dice así esta porción de la palabra de Dios. Esdras 7:11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahvé y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Yahvé, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Yahvé que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hasta aquí esta lectura un tanto larga, pero que va a ser instructiva en cuanto a lo que vamos a tratar, que es la misión de Esdras. Bueno, ahí tengo yo una fotografía puesto que, bueno, viene a representar un poco a judíos tratando de reconstruir el templo como un recuerdo de lo que hicieron los judíos principalmente cuando regresaron de Babilonia. Vamos a ver si funciona primeramente. Creo que, a ver.
Ahí está. Gracias, Alex. Muy bien, pues primeramente, en el marco del proceso de la restauración espiritual del pueblo de Dios, además de la restauración de su tierra o a su tierra, el sacerdote y escriba Esdras va a tener en el propósito de Dios un papel fundamental. Él debía restaurar el conocimiento de la ley de Moisés y para ello se había preparado, como ya concluyó el versículo 10 del estudio anterior y de aquí de este capítulo, muy interesante, ¿verdad? La labor, desde luego, que era ardua por cuanto había pasado mucho tiempo por parte del pueblo judío en medio de una sociedad pagana, allí en Babilonia, con dioses falsos, y sin poder los judíos además hacer sacrificios y todo lo que demandaba Dios en la ley de Moisés, cuyo objetivo, pues como sabéis, era reflejar la obra futura redentora de Jesucristo. No eran simplemente cosas por hacer o cosas y sacrificios que hacer porque sí, o para estar entretenidos. Todo tenía una base y todo tenía una proyección respecto a la obra de Jesucristo. El ministerio efectivo, pues, de Esdras incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, el inicio de reformas, la restauración de la adoración y dirigir el avivamiento espiritual en Jerusalén. Estas reformas magnificaron la necesidad de una verdadera preocupación por la reputación y la imagen pública ante los pueblos de alrededor. ¿Qué debe pensar el mundo respecto a Israel y su Dios con las murallas y la ciudad en ruinas? Porque claro, como ya nos explicaba nuestro hermano Antonio en uno de los estudios, en aquel tiempo, si alguien derrotaba a otro pueblo era como decir que ese Dios del pueblo que había vencido era superior al pueblo que había sido derrotado. Entonces tenían que dejar claro también que Dios estaba restituyendo a su pueblo y que no había sido un Dios derrotado, sino que era un Dios, como ya se nos explicó, que había permitido un castigo y por eso habían sido derrotados los judíos por su gran maldad, imitando todas las costumbres de los pueblos paganos. Bueno, hay muchos textos donde se explica todo lo que hicieron de forma aberrante, toda la gravedad de los pecados que hicieron los judíos, por lo cual Dios tuvo que proceder, como sabéis, a ese tremendo castigo. ¿Qué podría entonces diferenciar al pueblo de Dios si habían caído en los matrimonios mixtos y adoptado formas paganas de vida? Esto, pues, era desde luego una labor bastante ardua que tenía que realizar Esdras, ¿no? Y dejar bien claro en qué eran diferentes de nuevo los judíos y el Dios que tenían. Pues tenemos aquí en estos versículos, desde el 11 al 28 del capítulo 7, varias cosas que le encarga el rey a Esdras que forman parte de la misión que tenía que realizar, que aunque se podría condensar diciendo que era la misión de poder ofrecer y restaurar la ley espiritual en Israel, hay varias cosas aquí que es bueno que vayamos mirando punto por punto. Así que, en primer lugar, ¿qué era lo que tenía que hacer Esdras? Dirigir un nuevo regreso de cautivos a Jerusalén. Desde el versículo 11 al 14, allí se nos dice que es dada orden, dice el versículo 13, que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y cuando comenzamos a leer esta carta del rey Artajerjes en este capítulo 7, no puede por menos de producirnos asombros si hemos leído los capítulos anteriores, pues en el 4 leemos cómo envía una carta para que cesen las obras, que él pensaba eran de restauración de la ciudad y de las murallas, como calumniosamente le habían escrito los enemigos de los judíos. Y en el capítulo 4 le dicen que como reconstruyan las murallas, ya no te van a dar todos los impuestos y se van a rebelar contra ti. Y ante esa calumnia, entonces Artajerjes decide que se paralicen las obras que eran del templo y no precisamente de reconstrucción de las murallas. Sin embargo, aquí ahora empieza a favorecer todo. No se nos explica explícitamente este cambio de actitud,
respecto a los judíos, pero conociendo la buena consideración que tenía tanto con Nehemías, que era su copero, como con Esdras, al considerarlo erudito en la ley del Dios del cielo, como lo nombra, lo cual parece ser que le impresionaba, podemos hacernos una idea de por qué este cambio de actitud hacia los judíos. Quizás también porque llegara a saber que aquella carta que recibió era calumniosa y que no correspondía a la realidad de la situación en Jerusalén. El caso es que Esdras es comisionado por Artajerjes para dirigir un nuevo regreso de judíos a Jerusalén. No se impedía a nadie que tuviera voluntad de regresar a Jerusalén que hiciera este viaje con Esdras, porque dice el versículo 13, como bien hemos leído, todo aquel, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, el que sea, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Así que tenemos que vemos aquí cómo se facilitaba por completo el viaje a Jerusalén, tanto por el rey como por parte de la corte, porque el versículo 14 dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén. No había entonces discrepancia, tanto el rey como toda su corte querían facilitar este viaje, tanto a Esdras como a cualquiera del pueblo de Israel que quisiera acompañarlo. Y al ser dada la orden por el rey, esto sería de ánimo para motivar a regresar a Jerusalén a muchos judíos, ya que era un viaje largo, como hemos comentado en otras ocasiones, pero al ser promovido por el rey suponía de antemano garantía de seguridad. Así que una buena conducta favorece que luego que los gobernantes pues estén a favor nuestro. Esto también pasó, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que cuando se produjo ese tumulto en Éfeso, voy a leer en Hechos 19, versículo 31, y que estaban en contra de él, decía que queriendo salir, Hechos 19:30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Así que Pablo tenía, incluso de las autoridades de algunas de las ciudades a las que iba a predicar el Evangelio, pues eran sus amigos también, porque habían visto su conducta como era intachable, ¿no? Que era una persona honesta. Bien, pues esto es lo primero que tenía que hacer Esdras, ¿verdad? Que vemos aquí desde los versículos 11 al 14. Pero también se nos dice más. Tenía que ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios en Jerusalén, dentro de la misión que tenía que hacer Esdras, como dice desde el versículo 15 al 18. Dice que tenía que llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Le encarga también la misión de ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios en Jerusalén. Porque había un cierto temor en Artajerjes y su corte respecto al Dios de Israel, que ya se percibe claramente en el versículo 23, ¿no? Cuando dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Artajerjes seguía teniendo la mentalidad de los reyes de Persia y entendían que cada territorio tenía su propia divinidad local, cuyos intereses y cuya autoridad debían ser respetados por los habitantes de aquella localidad. Y puesto que el Dios de Esdras era quien mandaba en Judá,
Había que asegurar que sus decretos fueran acatados por los judíos. ¿Y quién mejor que Esdras para hacerlo? Él era experto en la ley del Dios de Israel. Así que leemos aquí que hasta el rey y sus consejeros dan ofrendas para el Dios de Israel, deseando su bendición. Esta generosidad de los reyes paganos para apoyar la adoración a Dios dejó en evidencia la conducta de muchos reyes de Judá y hasta incluso de cristianos en la actualidad, que no proveen de acuerdo a su capacidad para las diversas necesidades en la iglesia local y en todas las cuestiones del reino de Dios en general. A veces no somos capaces de valorar la impresionante salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuánto vale tener vida eterna en dinero? ¿Tiene precio eso? ¿Cuánto vale tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros? A veces da la sensación de que, como en este caso, sabían valorar más los paganos que los propios reyes que hubo antes en Israel y que a veces creyentes en la actualidad. Así que esto también debe hacernos reflexionar para que seamos debidamente agradecidos y nuestro ser, nuestro dinero, nuestro templo sirva siempre para la gloria de Dios, para la extensión de su reino. En el versículo 17, además, se hace hincapié en que estas ofrendas han de hacerse diligentemente o prontamente, sin ninguna dilación, sin excusas en cuanto al cumplimiento, y dando a entender, pues con cierto temor, que no vaya a suceder que por no ser honrado el Dios de Israel, que es el Dios del cielo, a su debido tiempo haya castigo para el rey y su familia, como hemos leído en el versículo 23. Artajerjes, pues, dispuso que hubiera 3 fuentes de ingresos para sufragar los gastos del viaje y el culto a Dios. La tesorería real, como se ve en el versículo 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. Las tesorerías provinciales, como aparece en el versículo 21, y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y también, pues, las ofrendas de los judíos. En el versículo 16 se dice: con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios. Así que este segundo cometido tenía también que hacer Esdras en la misión que le encomendaba el rey Artajerjes, aparte de la propia que tenía de Dios. También tenían que restituir los utensilios para el servicio del templo. Fijaos cómo en el versículo 19 dice: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Los utensilios en cuestión podrían haber sido piezas que no fueron restauradas por Ciro en el momento del primer retorno del exilio, pero también es posible que fueran piezas completamente nuevas regaladas por el propio Artajerjes. Es significativo cómo Dios es celoso de lo que le pertenece y fue consagrado para su servicio en el templo. No consintió que todos los utensilios del templo se destruyeran, y con el regreso de la cautividad de los judíos movió el corazón de los reyes para que se recuperasen los utensilios del templo. Si vamos a Segunda de Reyes 25, cuando se destruye Jerusalén, dice en el versículo 14, Segunda de Reyes 25, versículo 14, cuando destruyeron Jerusalén, dice que llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. El capitán de la guardia de Nabucodonosor, Nabuzaradán, como aparece aquí, pues se llevó todo lo que había en el templo para Babilonia. Y ahora quieren ser honrosos con el Dios de Israel y darle lo que le pertenece. Y esto nos lleva también a considerar que no hay cosa
que Dios no pueda recuperar si está en sus propósitos. Y esto nos da ánimo también a nosotros, cuando nos parezca que algo que tiene que ver con nosotros, ya sea material o de otra índole, va a ser irrecuperable. No solo material, sino también la honra, ser vindicados como personas nobles. Fijaros cómo José había quedado en Egipto como si fuese un violador, pero Dios lógicamente no va a dejar que sus hijos queden acusados injustamente de por vida. Y recuperó el honor y la honra de José, como sabéis, siendo después gobernador de todo Egipto. Así que no perdamos la paciencia, no nos hundamos cuando hay veces cosas que hemos perdido, ya sea dinero, ya sea honra, que nos han dado un mal testimonio, que nos han calumniado, nos han dejado mal delante de los demás. Dios se va a encargar de vindicarnos. Dios puede recuperar, y está en su voluntad, recuperar todo lo que sirva para su gloria. Y evidentemente, si hay una acusación falsa respecto a nosotros, Dios nos vindicará a su debido tiempo, como hizo con José en el antiguo Egipto, que vemos en Génesis, y como también puede hacerlo con cualquier persona, y aquí, pues con los materiales que le pertenecen para poder hacerse el servicio al templo. Como bien le dijo el ángel Gabriel a María cuando le propuso que recibiese en su seno al Hijo de Dios, nada hay imposible para Dios. Y le puso el ejemplo de su parienta Elizabeth, que ya siendo vieja y estéril, Dios había hecho posible que concibiera, ¿verdad? No hay cosa que Dios no pueda recuperar si está en sus propósitos. Pero ¿qué más tenía que ver con la misión de Esdras? Pues tenía que añadir todo lo necesario para la casa de Dios, como aparece desde los versículos 20 al 24. Porque si a pesar de la suma generosidad del rey, expuesta ya en los versículos anteriores, resultara que aún quedaban gastos por cubrir, estos debían ser cubiertos por la tesorería real. Como dice en el versículo 20, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Asombra ver la generosidad del rey. Está dando además carta blanca a Esdras ante las autoridades de su imperio, como si él estuviera por encima de ellos, porque dice el versículo 21, y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y todos los bienes que aparecen luego en el versículo 22 no son para el uso personal de los judíos, eran necesarios para el culto. Dice que hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. El trigo, el aceite y la sal eran empleados en las oblaciones u ofrendas realizadas como acción de gracias y adoración. Esto se puede ver en el capítulo 2 de Levítico, no nos vamos a parar, pero ahí en la ley de Moisés, que se llama la Torá, está especificado todo lo que se tiene que emplear en las ofrendas que se hagan a Dios, ¿no? Y asimismo el vino pues se empleaba en las libaciones al final de los sacrificios, también aparece en Números capítulo 28, y todo esto en la misma línea de lo que ya mandara anteriormente el rey Darío. Es algo parecido, ¿no? Cuando el rey Darío permite la reconstrucción del templo, si vamos al capítulo 6, versículo 9 y 10, dice, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Y también en la misma línea que ahora Artajerjes, ¿verdad? Todo aquello que era necesario, lo que tenía que ver de acuerdo a la ley de Moisés, pues que se hiciera con respecto al Dios de Israel. Y toda esta generosidad del rey era posible
porque además el imperio persa tuvo un sistema muy eficaz de recaudar impuestos y las tesorerías reales eran enormemente ricas. Y las donaciones de tipo religioso ocupaban un lugar casi tan importante en las prioridades reales como los gastos personales del monarca o las donaciones a sus amigos. Ahora, el versículo 23, como ya hemos leído, nos hace ver que Artajerjes reconoce en el Dios del cielo, o Dios de Israel, una autoridad al menos igual de importante que la suya. También este Dios ha emitido decretos que no pueden pasarse por alto y teme provocar la ira de Dios. De ahí su afán de cubrir también todos los gastos de la expedición de Esdras. El versículo 23, que aquí se ha traducido en la Reina Valera como todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se podía haber traducido también, y todos los decretos del Dios del cielo. Así que reconoce que igual que él, Artajerjes, hace decretos y manda esto y lo otro, el Dios del cielo también ha dado decretos. Y si mis decretos no son obedecidos y doy el correspondiente castigo, como yo no procure obedecer los decretos del Dios de Israel, me puede venir también castigo. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Así que haced todo lo que ha decretado, todo lo que ha mandado el Dios de Israel. No se os ocurra que falte cosa alguna. Tenía una preocupación porque había de su parte un conocimiento, quizás a través de Esdras, que había conocido un poco más al Dios de Israel que de otros dioses, y entonces tenía un cierto temor, un cierto respeto, ¿verdad? Y esto también a nosotros nos tiene que hacer reflexionar, porque a veces da la sensación de que, bueno, si hay algo que Dios ha mandado como que nos da igual o que no es tan importante. Ya por medio del profeta Malaquías tiene que decir Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y esto nos lo dice a nosotros. No podemos decir ante cualquier mandamiento que veamos en la palabra de Dios cuando leemos el Nuevo Testamento, bueno, pues, ¿qué más da? Y dice, bueno, no os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué más da? No podemos pasar por alto los mandamientos de Dios como cualquier cosa. Y si Dios es nuestro Padre, tiene que haber una honra. Y si Jesucristo es nuestro Señor, Dios Hijo, tiene que haber un temor, es decir, un respeto hacia su palabra. No podemos decir, pues esto lo cumplo, pues esto no. Pues esto lo paso de largo, esto no me interesa, de esto no quiero hacer caso. Así que debemos de tener mucho cuidado porque Dios nos da siempre tiempo para que rectifiquemos, para que reflexionemos y que no sigamos en una línea de un tanto desprecia su palabra, porque si no, pues todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y no nos gustaría que nos dijera, mal siervo, pues no te puedo dar un premio especial aparte de la salvación, y que quedemos en evidencia y que quedemos en vergüenza delante de toda la Iglesia universal y delante de todos los ángeles en ese día. No podemos pasar por alto la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa. Y aquí, curiosamente, un rey pagano nos deja un ejemplo de cómo tenía temor de Dios y cómo estaba cuidadosamente al tanto de que nada de lo que tuviera que ver con ese Dios dejara de cumplirse de acuerdo a todos sus mandatos, a todos sus decretos. Aunque también nos hace ver este versículo 23 que la generosidad del rey Artajerjes no era lógicamente completamente desinteresada. Tras su buena voluntad se esconde este miedo a ofender a alguno de los dioses del imperio, en este caso el Dios de Israel, según la mentalidad que tenían entonces. Pero aún así tiene su valor esta manera de actuar del rey Artajerjes. La monarquía persa, hay que recordar que era notoriamente frágil, con abundancia de asesinatos y atentados contra la vida de los reyes. Pero lo cierto detrás de todo esto es que Dios se servía de un rey pagano con motivaciones un tanto interesadas, pero así también para bendecir a su pueblo y para hacer posible la supervivencia del conocimiento del Dios verdadero. ¿Qué seguía siendo necesario?
necesario que hiciera Esdras en su misión? Pues también le dice que tiene que establecer jueces y gobernadores. El versículo 25 dice así, la primera parte: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Artajerjes reconoce que al conocer Esdras a fondo la sabiduría divina, gracias a su estudio y meditación de la ley de su Dios, debe nombrar a magistrados y jueces en conformidad con lo que esa ley exige. De manera que Esdras recibe poderes muy amplios para aplicar la ley de Dios como legislación vigente al territorio de Judea a donde regresa. Y esto supone también un reconocimiento por parte del rey, no solo de la sabiduría de Esdras, sino también de su integridad, de manera que podía estar seguro que bajo la dirección de Esdras esa parte del imperio no quedaría en mal gobierno ni se producirían rebeliones. Generalmente, cuando nosotros, como hijos de Dios, mantenemos una conducta sabia e íntegra, los incrédulos tienden a tener una confianza en nosotros mayor que incluso de los propios ateos, con los que pueden sentirse más afines en su mentalidad. Y esto debe animarnos a nosotros para que tengamos un testimonio fiel en nuestra conducta, sabiendo que más tarde o más temprano tendrá efectos muy positivos en los que nos rodean y para beneficio del reino de Dios. Pero hay más también en cuanto a la misión que tenía Esdras de parte del rey. Tenía que enseñar la ley de Dios. El propio versículo 25, la frase final dice: y al que no las conoce, estas leyes, le enseñarás. Porque para que pueda existir una legislación justa, no solo debe existir un cuerpo eficaz de jueces y magistrados para administrar justicia, sino que el pueblo ha de estar debidamente informado de las leyes. El código legislativo puede ser admirable, pero no sirve para nada si los ciudadanos lo desconocen. Esdras ha de actuar para evitar en esto la ignorancia del pueblo, de manera que además de nombrar a los magistrados y jueces, tendrá que asegurar que los levitas están ejerciendo un adecuado ministerio docente en las comunidades judías, enseñando todo lo que tiene que ver con la ley de Dios. Y esta es una de las características del libro de Esdras: la restauración del conocimiento de la ley de Dios y la corrección de todo lo que se ha hecho en el pueblo de Dios al margen de su ley, como en este caso fueron pues los matrimonios mixtos, que se verá más adelante. Bueno, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, todo avivamiento ha tenido como protagonista la acción e influencia de la palabra de Dios sobre los creyentes en Cristo, tomando bien en serio y obedeciendo lo que antes se descuidaba o transgredía de la palabra de Dios. Es imposible en el pueblo de Dios un avivamiento o restauración espiritual si no hay un compromiso de obediencia a lo dicho por Dios. Finalmente, le pide también que ha de castigar la rebeldía contra Dios y el rey, como dice el versículo 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Porque era característica normal de los decretos reales de Persia que después de la salutación inicial y la exposición positiva del contenido del decreto, el documento acabara con los castigos prescritos para los que lo desobedecieran. Lo que llama la atención en esta ocasión es que los castigos se hacen extensivos no solo a los que desobedecen la ley del rey, sino también a los que desobedecen la de Dios, que será implantada por Esdras.
Toda legislación pues tiene su lado difícil y desagradable, como es el sistema de penalizaciones y castigos que deben ser aplicados a los que no cumplen sus demandas. Y en este caso, pues la ley de Dios no es ninguna excepción. El rey no solamente exige que los judíos obedezcan las leyes, sino que autoriza la severa aplicación de castigos en el caso de su incumplimiento. El rey confía plenamente en la capacidad de Esdras para aplicar juicios imparciales y justos, y en estas condiciones le concede la libertad para aplicar los castigos más severos en caso de necesidad. Esta autorización pues iba a resultar muy útil a Esdras más adelante, cuando tuvo que afrontar las situaciones matrimoniales irregulares de los judíos, como se verá más adelante, ¿verdad? Bien, pues finalmente unas consideraciones finales. Porque Esdras se da cuenta que ese amplio y generoso apoyo del rey solo podía ser debido a la acción de Dios en el corazón del rey, como aparece en los versículos 27 y 28, que ya hay un cambio de persona. Hasta el 26 está hablando el rey Artajerjes, y a partir del 27 y el 28 habla ya directamente Esdras, dice: bendito Yahvé, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Porque aunque todo esto que le concede Artajerjes lo pidió Esdras, solo Dios podía lograr que esa petición llegara a Artajerjes más allá de los oídos y que llegara a su corazón. Fijaros cómo en Proverbios, capítulo 21 y versículo 1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere lo inclina. Esdras sabía esto y se da cuenta que si Dios no hubiese inclinado, motivado el corazón de Artajerjes, todas las peticiones de Esdras hubieran quedado solamente en los oídos del rey y no habrían llegado a su corazón. Así que Esdras no explicó todo esto, todo este beneficio, toda esta generosidad del rey en base a la suerte. Que mira qué suerte, qué bien. Oye, ¿cómo nos aprecia? No, es que Dios había actuado en el corazón de Artajerjes. Así que esto conllevó lógicamente que Esdras pues tuviese gran ánimo, como dice ya en el versículo 28, en la segunda parte, que dice: que yo fortalecido por la mano de mi Dios. Y la expresión de que la mano de Dios está sobre alguien es típica en el libro de Esdras. Aparece varias veces. Empieza en este capítulo 7, en el versículo 6, cuando dice la segunda parte de este versículo 6, que le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Dios. También en el versículo 9 dice que porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En el versículo 28 de este capítulo 7, como hemos leído: y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. En el capítulo 8, versículo 18, vuelve otra vez a decir: y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Versículo 22 de este capítulo 8. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y asimismo, también en este capítulo 8 de Esdras, versículo 31, dice: y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Así que vemos cómo esta expresión habla de que Dios está trabajando, está actuando a través de Esdras. También en el Nuevo Testamento aparecen referencias a la mano de Dios, indicando comunión y transmisión de poder. Por ejemplo, vamos al capítulo 3 de Juan, versículo 35, dice que el que cree en el Hijo
el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero igualmente se repite también con respecto a los creyentes en Cristo, porque en el capítulo 11 de Hechos y en el versículo 20 y 21 dice que «Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor». Así que la deducción de esto es alentadora y gozosa para nosotros, porque si Dios Padre entregó todas las cosas en mano de su Hijo, todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, y nosotros estamos en Cristo, entonces todo lo tenemos en Él, y la buena mano de Dios constantemente está en nosotros por su gracia en Cristo. Esto es lo maravilloso, que ahora en Cristo la buena mano de Dios está en nosotros, porque si solamente lo leyéramos respecto a Esdras, o respecto a Moisés, o respecto a Abraham, diríamos, pues qué bonito, qué privilegio tuvieron estos grandes hombres de Dios. No, es que también ahora la mano de Dios está en nosotros y sobre nosotros. Así que podemos confiadamente mantener nuestra fidelidad y seguir en los propósitos de Dios, en lo que nos tiene aquí, en Salamanca o en donde estemos, porque la mano de Dios está siempre también con nosotros, a través de Cristo, como estuvo también con Esdras, que aquí aparece a lo largo de todo el libro.